Metidos en la festividad de Todos los Santos, hoy nuestro rebobinando nos lleva al año 2014, para recordar uno de los programas especiales que realizó esta casa dedicado a los duelos y entierros. En esta ocasión, Carmelo Díaz Ropero nos recordará la forma en la que se hacían esos duelos y esos entierros hace años. Que empezamos hace 4 años en esos reportajes sobre todo lo que concierne al tema de la muerte, al tema de los entierros y al tema de los duelos. Me encuentro sentado en una escalera que cuando la reforma del cementerio de nuestro pueblo, que es donde nos encontramos grabando este reportaje, el arquitecto la cifró como que era la escalera al cielo, posiblemente recordando la escalera de Jacob, cuando esa visión que tuvo en el sueño quedó ya como que para el cielo hay que subir siempre y a lo mejor en escalera. Esa fue la interpretación que el arquitecto parece ser que dio, lo mismo que en la puerta que tengo enfrente, que fue la segunda puerta que abrieron en el cementerio, las columnas representaban los ángeles que venían a recoger nuestras almas. Y dicho esto, después de explicar un poco dónde y cómo está el entorno, vamos a hacer ese repaso que les he contado antes de cómo empezaba, digamos, la tragedia familiar en cada sitio y en cada casa. Pues cuando la persona se encontraba ya en los últimos momentos de su vida, la familia que se daba cuenta del tema, lo primero que hacía era llamar por medio de algún vecino, alguna persona joven de la familia, mandaban a buscar al sacerdote para que administrara lo que decíamos antes, la extremoción, cosa que en estos momentos, pues por desgracia se está perdiendo mucho la costumbre de que cuando nuestros enfermos están en momentos terminales, llamemos a lo que ellos quisieran tener un consuelo espiritual. Y ese consuelo espiritual lo llevaba primero el administrarle el sacramento de la extremaunción, que con el tiempo, tras la reforma del Concilio Vaticano II, se le llamó el sacramento de la unción de los enfermos, porque ya no se limitaba a ese momento del final de la vida, sino que el sacramento de la unción de los enfermos actualmente ha quedado relegado a su administración en momentos de nuestra vejez o de personas que están enfermas y no se le quiere dar esa connotación como que es el sacramento para dar el pasaporte al otro mundo. Entonces ahora hay un momento en nuestra parroquia que se administra en plan masivo, como puede ser el día que los enfermos de nuestras casas y del asilo o nuestras personas mayores visitan la imagen de nuestra patrona en uno de los días de los que está aquí. En ese momento y en esa misa los sacerdotes administran, y algunos lo han recibido más de una vez, el sacramento de la unción de los enfermos. Pero antiguamente era, digamos, eso, la extrema unción, o sea, que lo oleaban. Cuando lo oleaban, la palabra tiene un sentido, era porque le daban el óleo. ¿Y el óleo qué es? Sencilla y llanamente, pues un aceite que se consagra en tiempos de Semana Santa, que no puede consagrarlo nada más que el obispo de cada diócesis, y que se suele realizar esa celebración de la misa crismal, bien está mandado que sea para el Jueves Santo, pero normalmente por cuestiones de que los sacerdotes tienen que estar en sus parroquias ese día, lo suelen adelantar a la celebración al martes o miércoles santo. Digo que porque los sacerdotes tienen que estar en su parroquia porque es necesario, a través también, después de las reformas del concilio, de que en esa misa los sacerdotes tienen que hacer la renovación de sus promesas sacerdotales, o sea, las promesas que en su día, el día de su ordenación, hicieron frente al obispo. Pues en esa misa crismal se hace la consagración de los óleos, como es el óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de los enfermos. Son distintos óleos que se usan en distintos sacramentos y que sirven como el refuerzo más espiritual de ese sacramento que se está administrando. Son signos, y como signos
sencillamente pues es lo que se hacía en el momento del óleo. El sacerdote en aquellos tiempos llegaba y tenía que hacer una cruz en todos los miembros de nuestro cuerpo, en los pies, en las manos, en la boca, en la frente, y todo, como ven, tiene el sentido de los sentidos. Se le hacía con una serie de oraciones. Ahora esa unción ha quedado relegada solamente a una cruz en la frente y como he dicho antes, tras la reforma, en ese momento se preparaba pues un pequeño altar, normalmente siempre solía ser en la cómoda de las casas, con un pequeño paño en blanco, que normalmente siempre era de los mejores que había en la casa, un vaso de agua, una rama de olivo, si había, y un crucifijo. Algunas personas en su casa no tenían crucifijo, tenían que buscar a las vecinas para que se lo cedieran. Y entonces en ese momento, cuando llegaba el sacerdote, era el lugar donde guardaba el momento de llevar, si llevaba el viático. O el viático algunas veces, primeramente se daba la extrema unción y después se administraba el viático. Pues como le decía, el viático solía darse en el momento también de la extrema unción, pero en otros momentos, si la persona que estaba enferma mejoraba y en el momento de la extrema unción no podía recibir la comunión, se dejaba la administración del viático para otro día. Y esta forma de llevar el Santísimo a las casas, de ahí se llama la palabra viático, es el camino, era en algunos sitios como en nuestro pueblo, pues no revestía mucha solemnidad, en otros lugares sí. Pero yo sí recuerdo de muy pequeño que en el momento en que se administraba el viático, el sacerdote en algunos momentos y en algunos casos iba solemnemente a hacerlo, iba por las calles con el Santísimo. Le acompañaban normalmente el sacristán y un monaguillo, un acólito, tocando la campanilla, indicando que por allí pasaba el Santísimo. Y eran momentos en los cuales la gente tras las ventanas miraban al sitio donde podía ir, por qué calle se dirigía, quién podía ser la persona que iba a recibir la comunión. Eran ya momentos en los cuales la gente ya creaba el ambiente de las personas que estaban en ese momento a punto de morir. Cuando llegaba el sacerdote, como antes he dicho, se colocaba el Santísimo en este pequeño altar que habían montado y allí en ese momento pues se administraba la comunión. Llegado el momento de la muerte, vamos a pasar ya a la otra parte, pues digamos que lo primero también era llamar a la iglesia, ir a la iglesia, buscar al sacristán, buscar al campanero y dar cuenta de que una persona había muerto. Tened en cuenta que en aquellos tiempos no existían ni compañías que te tramitaban todo este tipo de cosas, ni personas dedicadas al tema, sino que eran los mismos familiares los que tenían que tramitar estos menesteres y preocuparse de ir al cementerio a preparar la tumba y todo este tipo de cosas. Llegado el momento de los toques, pues según iba a ser el entierro, así eran los toques. Ya lo expliqué en otro de los capítulos anteriores de las formas que tenían de tocar según se había clasificado en la forma del entierro, porque los entierros, pues todo el mundo, ya también lo expliqué en aquella ocasión, sabe que estaban los entierros de caridad, que estos pobrecicos, pues no había casi ningún ritual especial. Podríamos seguir con el entierro de tercera, donde los toques ya eran más reposados. El de tercera tenía también unas connotaciones a la hora de que los sacerdotes en el momento del funeral tuvieran una vestimenta o no. Si era de tercera, pues llevaban la casulla y el terno, que es lo que se llama a esas tres, que ya también lo expliqué hace años en la parroquia, lo que era un terno, es la casulla con unas dalmáticas que ahora ya no se usan, y en aquellos tiempos en el de tercera se usaba las dalmáticas de raso. En el de segunda también eran de raso, pero ya había una serie de aditamentos, como podía ser el órgano, el canto del sacristán, en un tipo de misa especial, y llegando a primera,
pues ya los ornamentos eran de terciopelo negro, con una misa de Perosi, de difuntos, el sacristán tocando, y sobre todo, si ya era de primera excepcional, pues en ese momento ya era para las personas pudientes, en las cuales ahí se echaba todo. Y ahí estaba toda la caja. Era muy importante cómo se trasladaba al cementerio. Bueno, todo se dice la frase de que con los pies para adelante, pues por esa razón, porque normalmente un ser humano normal, digamos normal en el sentido de que no esté ordenado, va con los pies para adelante. Todos sabemos que los sacerdotes van al revés, y a la hora de amortajarlos, pues las personas normales pues se trataban de ponerle los trajes mejores, los vestidos mejores, y hubo hasta la costumbre que las amortajadoras hasta dirigían en tiempo y en vida de las personas que vivían el confeccionar su propia mortaja, y la tenían guardada, y hay incluso todavía personas que tienen preparada su mortaja. Y era la costumbre de vestirlas de vírgenes, Virgen de la Dolorosa, de la Soledad o de la Virgen del Carmen. Yo recuerdo, y como anécdota, estando de pequeño en el colegio, sé que se murió una persona que murió en el parto, y había muerto el niño también, y la vistieron de Virgen del Carmen con el niño. Y fijaos lo que somos los críos, en aquellos tiempos tampoco había muchos WhatsApp, ni había muchas televisiones, ni había mucho internet, y como no teníamos otro entretenimiento, pues a lo mejor después de salir del colegio fuimos a verla, me acuerdo perfectamente. Vivía además en la calle Murcia, por más señas, y ya alguna persona habrá reconocido la persona que era. Pues este tipo de mortajas era una de las cosas que la gente tenía sobre todo cuando ya llegabas a una cierta edad, y lo tenían muy en cuenta a la hora de confeccionarse su mortaja. Y normalmente se le echaban a las personas pues las partes que en la caja, las partes de aquellas o los objetos que le habían tenido más cariño. Y por ejemplo a los sacerdotes, además de ir revestidos con su casulla de canto de misa, se le echaba hasta el cáliz y algún elemento como su breviario en la misma caja. Como normalmente los entierros se hacían aparte de los funerales, en este momento vamos a dejar lo que era un funeral tal, para que lo veamos cómo era un funeral, que en un momento también de los anteriores capítulos lo pusimos, pero aquí lo vamos a dejar con el sonido original, que es un funeral, o sea, un responso, tal como se cantaba en aquellos tiempos en latín, y entresacado de una película que para todos es muy conocida, como es La casa de Bernarda Alba. Vamos a ver este momento del responso y seguimos. In pace saluti regione constitua, e santorum tuorum lluvia esse consorte, per eundem Dominum nostrum Jesu Christum Filius tu, qui tecum vivit reina in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Pues como habrán visto, eso era un funeral de hace 50, 60 años, antes de la reforma del concilio. Así se celebraban las misas funerales y con ese boato, con esa parafernalia, que incluso se llegaba en algunos pueblos y sobre todo en algunas regiones a contratar curas para que fuera mucho más solemne, y venían curas de otros pueblos para que fuera mucho más público la ostentación de la familia. Y tras esto, siempre las familias, después del funeral, como habrán visto, el túmulo era muy importante, según también la clasificación de cómo había sido el entierro, se ponía un túmulo con más o menos aditamentos. Para los pobres, los que en aquellos tiempos eran de caridad, pues ni había túmulo ni había nada. Se extendía en el suelo un paño negro con unas velas alrededor, como queriendo representar la tumba. Y digo lo del túmulo porque es que antiguamente se hacía el entierro y no se hacía con la misa. Fue una cuestión que vino con la reforma del Concilio Vaticano II, cuando ya se incluyó que el entierro se tenía que celebrar delante de la persona que había fallecido. Pero antes, como les digo, se celebraba el entierro, se enterraba a la persona y para el día siguiente o a los 2 días se celebraba el funeral, que es lo que acabamos de ver. Terminado el funeral, las personas se iban a la casa otra vez al duelo. Imaginaos lo que se montaba cuando eran los duelos en las casas. La cantidad, y mucha gente que me está viendo ahora recordará perfectamente que había que coleccionar y recopilar todas las sillas de la vecindad para que la gente pudiera estar bien en la habitación de las mujeres o bien en la habitación de los hombres. Los duelos tenían de todo. En nuestro pueblo no había costumbre de estar con bebidas ni tomar ningún tipo de agasajo, como en otras regiones, pero sí los duelos siempre, aunque tenían la connotación triste, pues servía un poco también de jolgorio. No se llegaba tampoco, como en otras regiones, a jugar a las cartas los hombres, pero sí había y salían a relucir chistes, incluso algunas veces de las personas que habían muerto, pues anécdotas que le habían ocurrido en la vida, lo que producía es que el duelo se convirtiera algunas veces, como es ahora, eso es normal, menos para las personas más afectadas, pues la que va a cumplir, pues está hablando de cosas más normales. Terminado el duelo, pues se recogía todo y hay una cuestión en la cual quiero hablar, como era una cosa muy tétrica, como les he dicho al principio. Las fotografías de muertos. Eso ahora puede sonar a chino, pero antiguamente la gente que quedaba en los siglos pasados quedaba reflejada en algún sitio aquellos que tenían dinero y podían permitirse el lujo de que algún pintor les pudiera manifestar su hermosura o su feura en un lienzo. Pero llegó un momento, en el momento que en 1800 y pico se inventó la fotografía, cuando esto fue un negocio en parte para muchos fotógrafos. ¿Por qué? Porque mucha gente en aquellos tiempos no se había hecho una fotografía y los familiares querían tener el recuerdo. Yo, en los años que he estado trabajando de fotógrafo, gracias a Dios no he tenido que pasar por estos momentos de tener que hacer, porque ya me han tocado vivir épocas de fotógrafo más moderno y en estos tiempos. Pero sí puedo reflejar que el abuelo de mi compañero Alfredo, pues Alfredo abuelo, el abuelo, ese sí, y le tocó ir a varias, incluso a su padre, ir a varias casas a hacer fotografías de muertos.
Y no era eso solo, sino que los acicalaban, les ponían el mejor traje, los sentaban incluso, algunos los dejaban en el lecho mortuorio o en la misma caja, pero a otros los sentaban en el sillón y luego el fotógrafo tenía que dedicarse a abrirle los ojos con los retoques. Las personas que hayan ido al estudio del abuelo Alfredo, del padre Alfredo, habrán visto sobre su mesa esos lapiceros finísimos, con las minas del lapicero finísimas, que servían para retocar los clichés, las placas, o retocar las fotografías. Pues fijaos lo que era el trabajo en esos momentos de abrir unos ojos, pero en aquellos tiempos tenían que hacerlo en plan manual y artesanal. Algunas fotografías de las que han salido, no me negaréis que son un poco tétricas y que dan hasta cierto miedo, pero era la realidad de aquellos tiempos. Bueno, pues hasta aquí lo que corresponde a mi parte de este reportaje. Esos pequeños recuerdos que uno tiene de su vida y sobre todo de hace 50 años, cuando yo ya tenía 10 o 11 años, o 14, más en concreto, que son recuerdos que te quedan marcados y que, por supuesto, han tenido una evolución en este tema de la muerte. En el año 2008, los alumnos del taller de fotografía de la Universidad Popular realizaron en el Pósito una exposición fotográfica dedicada a la forma de ver el cementerio a través de la cámara de fotos, bajo el título Siempre en el recuerdo. Recordemos aquí ese trabajo fotográfico. Que a buen seguro no va a dejar indiferente a nadie, porque qué duda cabe se trata de una muestra fotográfica y poética verdaderamente insólita, que tras una primera sensación de estupor y estremecimiento interrogará y provocará un cierto desasosiego, una insoslayable inquietud. Pero no perdamos de vista el objetivo último de esta exposición, que no es otro que una invitación a la trascendencia, a la vez que un emotivo y merecido homenaje desde la memoria del corazón a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. Buenas tardes. Os voy a leer ahora un poema, pero antes, gracias a mis compañeros, sobre todo a mis 4 compañeros, se titula Allí está, pero ¿dónde? Dice, donde los silencios lloran y hablan las piedras contando historias de no sé cuándo, ni de quiénes que allí moran. Allí está el abuelo ahora, y en cada lugar que fue suyo, y en cada lugar que se llena con su recuerdo y mi pena, y con sonidos que intuyo, que son sus gritos que anidan, piden besos que no di, y él sí me los daba a mí mientras nos daba su vida.